Agradecemos a todos ustedes porque siempre están pendientes de compartir con nosotros este momento, un momento que es de reflexión sobre temas de mucha importancia en todos los ámbitos. Este es un programa que, aunque se titula Cooperativismo y Sociedad, su radio de acción es bastante amplio. De ahí incluso de la sociedad, pero entonces en la sociedad es más muy específico, muy particular, y entonces hemos dividido el programa en 3 segmentos, que es el segmento cristiano, espiritual, el segmento cooperativismo y el segmento de sociedad. Hoy estamos hablando del primer día del mes de octubre, que al mismo tiempo es el primer día del último trimestre del año 2016. Es un mes que tiene su referencia en el tiempo. Por ahí ya se acerca el 12 de octubre, luego se acerca el 28 de octubre también, que son días importantes en la sociedad dominicana, en particular la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Policía Nacional. Hoy, en consecuencia, podemos decir también que es el inicio de un mes que tiene su significado y que concluye el último día del mes de octubre, justamente, o un día antes, porque eso es el 30, con el Día del Ahorro. El ahorro, que es una variable muy importante y que de alguna manera explica la situación del nivel de vida que tiene la gente en relación de que dispone de algún nivel de ingreso que pueden contar con un excedente que pueden colocarlo en alguna institución financiera. Desafortunadamente el programa hoy lo estamos desarrollando haciendo un esfuerzo extraordinario. El virus gripal realmente me ha afectado bastante desde el domingo pasado, pero aquí estamos tanto un servidor, Nicolás Jiménez, como Santiago Díaz, que de inmediato se dirige a ustedes. Sí, buenas tardes, amigos televidentes. Cuando tú iniciabas el programa, Nicolás, hablaba sobre la importancia del programa, especialmente de su nombre. Y yo una vez dije acá en este espacio que el objeto de estudio de este programa es la sociedad, es la gente. Y precisamente tanto el cooperativismo, que se trata todo ampliamente de lo que es la gente, y la sociedad, ya tú sabes que está envuelto dentro de la sociedad. Vamos a iniciar de inmediato el segmento espiritual. Hay muchas personas, muchas religiones usan el término que voy a usar, me voy a permitir usar ahora, de diferente manera, y yo veo y tratan la cosmovisión, que es la manera de ver, de interpretar las cosas, un conjunto de creencias, de una manera a veces chocante con la propia Biblia. Y yo quise traer acá el juicio hecho a Jesús por el rey, o el rey Pilato en Roma. Entonces, él le hacía varias preguntas a Jesús y haciendo varios interrogatorios, que Jesús solamente se basaba a lo que es la verdad, a lo que muchos dicen, a predicar la verdad. La verdad es difícil muchas veces explicarla, porque no todo el mundo está preparado para decir la verdad. Hay que tener cierta fe, cierto temor a Dios para usted expresar sin lastimar a nadie la verdad. Dice aquí que la verdad se encuentra en la Biblia. Claro que sí, porque ese es el libro de los libros, es el libro sagrado,
y todo lo que está registrado en ella es verdad. Oye esta pregunta: si usted profesa el cristianismo, como lo hacemos nosotros por acá, estamos en la obligación de decir la verdad, porque tenemos como base, como cimiento, el cristianismo. Jesús estaba de pie frente al gobernador romano, quien tenía el poder de juzgar a Jesús. Y en Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Fíjate la forma, Nicolás, que usó Jesús para responderle a Pilato, porque Jesús no se dejaba llevar donde quería el otro, pero usaba la verdad, porque en realidad Pilato decía eso porque escuchaba en la población, en la sociedad de ese entonces, esa expresión: si Jesús es el rey. ¿Qué tú crees sobre ese juicio sobre la verdad expresada tanto en la actualidad y en la época de Jesús? Fíjate, yo tengo una forma de calificar ese momento histórico en relación al poder. Resulta que todas las preguntas que Pilato le hizo a Jesucristo, él le dio su respuesta. Y no solo le dio su respuesta, sino que también lo puso a él a que tuviese que decir cosas. Pero recuérdate que él al final dice que él no ha encontrado en Jesucristo nada pecaminoso que lo conduzca a la condena. Y sigue la presión del pueblo. Y al final él se lava la mano. ¿Qué significa eso? Cuando el poder, al poder se adueña la falta de carácter. Yo creo que es uno de los momentos más contundentes de cómo un gobernador, que es quien tiene el poder para tomar la decisión, consciente de que la persona que están acusando no reúne las condiciones para ser condenado, es incapaz de hacer que la ley se imponga por encima del apetito y deseo de una cantidad de personas que su propósito estaban definidos no con el hecho mismo que se está ocurriendo ahí, sino con todo lo que fue el proceso que vivió Jesús, estableciendo la verdad que en relación a cuál es la verdadera fuente de creencia y cuál es la verdadera fe. El punto clave, sobre todo a resaltar, y aunque la pregunta que tú acabas de recitar en este momento está vinculada con si es usted el rey de los judíos, pero realmente el tema está adornado de otros puntos mucho más profundos que una decisión de afirmar si Jesús era o no era el rey de los judíos. ¿Y cuál es? Y es que el dominio filosófico y el dominio ideológico en esa época histórica, de la forma en como los fariseos y los saduceos veían, y los ancianos veían, así como los escribas veían la ley, le daban consignación a la ley de poder y no poder a la fe. Quien lea a Pablo y quien se pone a estudiar a Pablo, se va a dar cuenta cómo el tema de la ley y el tema de la fe, el tema del espíritu, juegan un rol importante en esa comprensión, en el sentido
de que si no existiese ley, no condenaran a la gente, ¿verdad? Establece él. De modo que por la ley me condenáis, y no me condenáis por la falta de fe, sí, o la existencia de fe. Sin embargo, lo que permitió la creación de la ley, que fue en la época de Moisés, que se crearon todas esas leyes, de hecho fueron escritas por Dios a través de Moisés, todas esas leyes que están ahí, y que era la que Jesucristo y todo el mundo, los judíos, se referían en ese momento, eran leyes que eran mandatos que daba Jehová respecto al cual debe ser la conducta de los hijos de Israel como parte del pacto con Jehová. Entonces, cuando Jesucristo viene a establecer una nueva alianza. O sea, la primera alianza que Dios estableció fue con Abraham. Y ya luego esa alianza la continúa, y cuando llega Moisés establece una nueva alianza, y lo establece a través del decálogo y a través de las leyes que están planteadas ahí, que se constituyen la forma de Estado del Estado judío. Entonces, cuando viene Jesucristo, establece una nueva alianza. Y ninguna de las tres alianzas se contradicen, porque todas son de fundamento espiritual en la fe. Sin embargo, se le da más poder a la letra que el poder a la fe. Y ahí es que está la gran debilidad espiritual de ese momento histórico y la falta de fe y de carácter de un gobernador, como fue en este caso Poncio Pilato. Así yo lo veo el tema. Fíjate en la explicación que tú haces, y tiene mucho valor cristiano, pero mucho valor histórico. Por eso los grandes pensadores y los filosóficos y los historiadores, la llegada de Cristo cambia grandemente lo que es la sociedad de la época y actual. Por eso, cuando Cristo llega, 5.000 años antes de Cristo, surge después la Escritura, y verdaderamente todo dice antes y después de Cristo. Es otro rumbo, porque ese fue un hecho de mayor trascendencia en toda la historia de la humanidad. Pero te voy a contar algo. Si tú lees en Génesis la profecía de Jacob sobre sus hijos, sobre sus 12 hijos, esa profecía se cumplió para cada hijo. Si tú lees Isaías, que es del Antiguo Testamento, lees los Salmos, que es del Antiguo Testamento, va a encontrar la profecía de Jesucristo y hasta el trato que le iban a dar los judíos a Jesucristo y la forma en cómo lo iban a menospreciar y a maltratar. Y eso no aparece en otro libro religioso del mundo. Un presagio tan preciso. Es más, yo aquí lo he tratado en algún momento, pero voy en otro momento a traerlo para leértelo, para que tú veas que hasta el tratamiento que le iban a dar a la ropa de Jesucristo está establecida en Isaías. Lo dice ahí, y lo dice en David también. Y otro punto importante, y es que las cosas de los tiempos no surgen por los tiempos. La cosa de los tiempos, en el plano de que lo estamos planteando, surgen porque Dios lo establece. Me explico. En la Biblia está establecida las generaciones que se suceden. Por ejemplo, entre Abraham y Moisés, entre Moisés, creo que David, entre David, sí, Salomón, Jesucristo y Salomón, y Jesucristo. Entonces va a encontrar que son exactamente el mismo tiempo, que ocurren en todos los hechos. Sí. De ahí el concepto también, conjuntamente con el 7, del número completo. ¿Tú ves? Y tú no lo consigues en otro episodio de libros que abordan la fe, aunque sea de otro tipo de Dios.
De modo que son coincidencias que no son casuales, sino que son muy, como dicen algunas personas, muy diocidentes. ¿Tú ves? Entonces, en esa perspectiva yo creo que hay que puntualizarlo también, de que Jesucristo era el verdadero Hijo. El verdadero Hijo de Dios. Sí. Y fíjate, los romanos, a la llegada de Cristo, comenzaron a contar, Nicolás, el año 1, y ya hacía más de 1000 años que ya el mundo existía cuando llegó Jesús. Oye el valor que ha tenido. Pero yo quiero, oye que dice Pilato, cuando le hace la pregunta a Jesús, que Jesús le responde como yo dije anteriormente. Pilato le respondió a Jesús: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes me han entregado a ti. Mejor dicho, que yo veo en Pilato, en este gobernador, si se puede llamar así, en que también tenía cierto temor y que en él había una duda. Este hombre puede ser el Hijo de Dios, el que dice ser. Entonces, y por eso se lava la mano. Tú tienes mucha razón en exponer eso. Bien, con esto terminamos, ¿verdad? El segmento. Está siempre un tema permanente, o sea, no es que ya no se puede hablar de Dios en otra parte del programa, claro que sí. Sencillamente lo hemos separado así porque esto es un programa de televisión, ¿verdad? Estamos ya, como dije, en el tercer trimestre del año. Muchas cooperativas tienen su cierre fiscal en diciembre. Otras lo tienen en marzo y otras lo tienen en junio. Lógico pensar que las cooperativas, sobre todo que tienen su cierre fiscal en el mes de diciembre, pues ya tienen que estar preparándose o han iniciado de alguna manera con la formulación de su plan operativo, si tienen plan estratégico, y si no tienen plan estratégico están elaborando, ¿verdad?, su plan estratégico. Y yo aquí me gustaría aprovechar este momento, Santiago, para tomarnos aunque sea 5 minutos a los fines de explicarle a las cooperativas lo importante que hagan su plan y que su plan sea lo más integral posible. En primer lugar, ¿por qué? Y a mí me gustaría, y excúsame que te hago el corte, a mí me gustaría que tú explicara sobre lo que es el valor que tiene, como iba a decir, el plan, un plan estratégico, pero que también hay fuera ahí sobre el propósito de lo que es la capitalización de recursos, que tú explicara con detalle qué significa el plan estratégico y cuál es su propósito. Sí, pero con relación a la capitalización, como estamos hablando de planificación, y la capitalización es algo muy concreto dentro de la operatividad de una empresa, déjame mejor enfocarme hacia la planificación, que es el punto más importante en esta coyuntura que está viviendo la sociedad cooperativista dominicana. Decía que por qué es importante que las cooperativas todas tengamos un plan estratégico y por qué es importante cada año reformular el plan operativo. Antes de irnos a la primera pausa comercial, lo primero que voy a decir es que toda empresa necesita un norte. Si no tiene un norte definido, no sabe para dónde va. Ahí lo voy a dejar para continuar ahí mismo, inmediatamente regresemos de la primera pausa comercial. En breve regresamos con ustedes. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme.
Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de COOPNAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Así comentábamos que es importante que las cooperativas tengan su plan estratégico. Y le decía en primer lugar que toda empresa necesita tener un norte, porque si no tiene un norte no sabe para dónde va. Y justamente un plan estratégico, ahí en él es que tú defines el norte de la empresa. Recuérdense que toda empresa, no importa que sea social, es una empresa que tiene que ser administrada y que tiene que alcanzar propósitos y objetivos. Pero una empresa no puede estar anualmente definiendo objetivos diferentes, porque entonces ¿cómo va a ser sostenible en el tiempo? De ahí que un plan estratégico le da la estabilidad de la visión. En ese sentido, en la formulación de un plan estratégico existe un conjunto de componentes fundamentales, componentes que son de carácter filosófico y componentes asociados con la realidad concreta en donde vive y cómo vive la empresa. En ese sentido, en el plano filosófico, destacar que una empresa, y en este caso una cooperativa, en particular tiene una misión. ¿Qué caracteriza la elaboración de una misión en una empresa? Y esto es muy válido para aquellas empresas nuevas o para aquellas empresas que se están reenfocando, que se pueden estar transformando en otro tipo de empresas. Y es que las empresas en la misión están expresadas en el presente, porque es lo que son, es su razón de ser. En consecuencia, si tú eres una empresa de servicios y un tipo de servicio orientado a algo y que tú naciste para algo, en ese algo, en la naturaleza de ese algo para lo cual tú naciste, está la definición de la misión. El segundo punto importante que toda empresa debe tener es la visión, que es la que te va a decir para dónde vamos. Este es el norte. Cuando tú tienes bien claro el norte, que en otra palabra es dentro de un tiempo X, 3 años, 5 años, 10 años, lo que sea, cómo
como empresa queremos vernos, cómo queremos que nos vean. No es lo mismo decir, por ejemplo, queremos en 5 años ser la empresa cooperativa líder, que decir, queremos en 5 años ser la cooperativa líder en responsabilidad social. O decir, queremos en 5 años ser la cooperativa líder en rentabilidad. O decir, queremos en 5 años ser la cooperativa líder en educación. O decir, queremos en 5 años ser la cooperativa mejor gestionada. O queremos en 5 años ser el referente para los socios respecto a sus necesidades, de forma tal que los socios, cuando vayan a pensar en cómo resolver sus necesidades, lo primero que le llegue como instrumento en su pensamiento es justamente su cooperativa. En ese sentido, la visión implica una construcción, la construcción de un posicionamiento de la empresa. Entonces, ese posicionamiento es fundamental porque es lo que va a establecer la estructura de cómo te sienten y perciben en el mundo que te rodea, y en particular, como se trata de una empresa cooperativa, tus socios. Una visión bien fundamentada, y lógicamente nunca la visión entra en contradicción con la misión, a menos que no sea que la visión sea cambiar la empresa de un tipo de empresa a otro tipo de empresa, y en consecuencia conduciría a un cambio en el tiempo de la misión. Siempre la visión es la que te da hacia dónde miramos. Pero además, una empresa tiene que cuidar ese hacia dónde miramos, tomando en cuenta la necesidad de asegurar que todos los componentes, los integrantes humanos y todo lo que se hace al interior de la empresa vayan enfocados al mismo propósito, que es lo que se llama el alineamiento estratégico de la empresa. Si tú dispones de una visión bien estructurada, ya tú comenzaste a caminar un espacio, un terreno muy importante hacia el logro de ese ideal. En ese sentido, tú de ahí de la misión vas a derivar, por una parte, cuáles son aquellos indicadores que te dicen a ti que la visión se está logrando, y esos serían como las raíces de un árbol, mientras que la misión es el tronco del árbol. Y por otra parte, las estrategias, que serían los ramos del árbol. De modo que figúrense, los indicadores raíces, la descripción de la misión, el tronco, y las ramas del árbol son las estrategias de la empresa. En ese ámbito, es importante que los cooperativistas que dirigen la empresa estén conscientes de que un plan estratégico es un instrumento útil, práctico y aplicable, que no es un documento que se está haciendo para decir tengo un plan estratégico, que es un documento que va a guiar y por medio del cual se va a desarrollar la empresa. Por eso entonces, definida la misión, tenemos que saber cuáles son los valores que dispone la empresa y que garantizarán en el uso de esos valores, en el desarrollo de esos valores, que la visión se logre. En consecuencia, tiene que existir necesariamente una relación integral entre los valores de la institución, de la empresa y la visión. Tú no puedes establecer una visión cuyos valores no lo tenga para alcanzarlo. Toda visión tiene que estar hilada, relacionada, soportada en esas columnas, porque las columnas son las que soportan, los valores son las columnas que soportan la visión. Ahora, tú tienes esas columnas ahí,
que son esos valores. Pero esas columnas tienen que jugar un papel, no solo resistirlas, sino mantener la visión. ¿Por qué? Porque los siguientes pasos corresponden a tú definir tus objetivos para concretizar el logro de la visión. Pero para eso, previamente es necesario hacer un análisis estratégico de la empresa. Todo análisis estratégico implica un estudio externo a la empresa y un estudio interno a la empresa. Es lo que comúnmente los planificadores y profesionalmente también conocemos como el análisis FODA. Pero el FODA no es la única herramienta que hay muchísimas herramientas. Lo que pasa es que esta es la más común. Pero un FODA bien hecho luego tiene que ser derivado de otras herramientas importantes que las empresas tienen que implementar. Y hay muchos modelos, como por ejemplo, el teorema de Pareto, el modelo de Chihuahua, o una buena cantidad de instrumentos, por ejemplo, las gestiones de calidad y demás. Pues como le comento, ese análisis que se hace, Santiago, de la parte externa incluye ver qué pasa en el ambiente macroeconómico, político y legal, tanto local como internacional. En ese ambiente macroeconómico, político, legal, nacional e internacional, también entran las empresas del sector y las empresas que compiten con la cooperativa. Aquellas empresas que compiten con la cooperativa son aquellas que ofrecen los mismos servicios al mismo público que ofrece la cooperativa. Yo quería hacerte una pregunta, porque con la exposición que tú acabas de hacer, me indica a mí que hay empresas que han fracasado, pero esto me dice a mí que no hay un plan, no hubo un plan estratégico que defina para dónde va. Porter en su libro La competitividad de las naciones y las estrategias competitivas, son 2 libros, establece en el inicio de su libro que los fracasos y los éxitos que tienen las empresas siempre están asociados con sus estrategias. Y cuando leemos libros como Las empresas que perduran, las empresas que innovan, las empresas de éxitos, siempre vamos a encontrar el tema de las estrategias como un elemento importante. Y las estrategias son integrales en la medida que están incorporadas en un plan estratégico. Correcto, son diferentes, son las tareas que se van a definir. Son las tareas que se van a definir en el futuro y otras cosas que definen el plan estratégico. Sí, entonces, el análisis de fortalezas y amenazas sale del análisis del entorno en la que actúa la empresa. Y ese entorno, como estaba yo diciendo, es un entorno de macroeconómico, es un entorno del sector en la que opera la cooperativa, es un entorno de los servicios y los productos que ofrecen otras empresas que compiten con la misma cooperativa, pero también es parte de la política económica y parte del escenario internacional. Si existen expectativas de deterioro económico mundial o deterioro económico local, las empresas tienen que manejar las amenazas que se derivan de las expectativas de destrucción. Porque las crisis económicas achican los mercados, las expansiones la expanden los mercados. En ese sentido, tú tienes que ser muy cuidadoso con los programas que elaboras para fines de aprovechar o evitar las oportunidades. De ahí que te conduce necesariamente al análisis también interno, que es el análisis de las fortalezas y las debilidades. Ese análisis interno es lo que te va a decir a ti, bueno, mira, viéndome por dentro, haciendo un análisis crítico de mí, yo tengo estas grandes fortalezas que la tendencia es a mantenerla o a fortalecerla.
y con esto yo puedo alcanzar tales propósitos. Ahora, en la economía han surgido una serie de acontecimientos, o se ha incrementado la competencia. Y yo tengo estas vulnerabilidades. ¿Cuáles vulnerabilidades? Tal vez yo no tengo una política integral de riesgo que pueda prever el riesgo de crédito de la empresa, si es una empresa cooperativa que va a prestar dinero. O yo no he visto cómo está la integridad operacional de la empresa en relación a cómo se manejan los empleados en materia de su propia conducta o en materia de reglamento de ética, de política, de procedimiento, de proceso, ¿verdad? O cómo estamos manejando las relaciones legales o los contratos legales. O sencillamente que la cooperativa esté ubicada en un lugar donde la seguridad sea muy limitada. Entonces, la cooperativa tiene que verse por dentro y saber cuáles son sus debilidades, son sus vulnerabilidades, y entonces establecer en el plan estratégico estrategias y acciones orientadas a enfocar esas debilidades. Y ahí va. En la medida que logre eso, entonces fortalece más el logro el aprovechamiento de las oportunidades y evita el impacto de las amenazas. Y ahí se define lo que es el producto que va a ejecutar. El producto que va a ejecutar sale ya del análisis de las necesidades de su blanco de público, a la que él va a atender. Y las estrategias que va a utilizar para eso son las estrategias que le permiten establecer su análisis FODA. Estamos claros en ese aspecto. Entonces, después que la cooperativa hace su plan estratégico, la cual les sugiero que no sea privativo. Una cooperativa no debe cometer el error de que el consejo de administración con la gerencia haga el plan estratégico. Debe incorporar a los socios. No es que convoque la asamblea general para eso, es que por lo menos busque una selección de socios importantes, si tiene distritos, de los distritos, los dirigentes distritales, que participen en ese proceso. Y sobre todo porque así se van empoderando de la empresa, y por más riqueza que pueda hacer el pensamiento de una persona, más aportes se pueden derivar de 50 personas. En ese sentido, también es importante que sea un trabajo social. Un trabajo social significa que es un trabajo con participación de todos los, de un buen número de personas, tanto de la planta laboral como de la planta social, que son los socios, dirigentes y no dirigentes. Entonces es importante eso como un elemento medular, como un elemento fundamental. Y mira que muchas veces la debilidad puede ser que la empresa no disponga de una serie de productos, o que no disponga de una plataforma tecnológica, o que no disponga de una visión bien revisada. Bien definida. ¿Tú entiendes? Entonces todo eso tiene que verse en el análisis. Luego que la cooperativa hace ese plan estratégico, entonces es que se va a darle forma de numerito en términos de ingresos y gastos, que es el presupuesto. Entonces el presupuesto se debe derivar de las actividades y del poder de venta que se deriva de la evaluación que haga la empresa al momento de hacer su plan estratégico. Un plan estratégico es mirado a varios años hacia adelante. Por eso es que las empresas fijan, digamos, planes estratégicos cada 5 años, por decir algo, ¿verdad? Y entonces anualmente van haciendo lo que se llama un plan operativo. Ese plan operativo es la que va concretizando lo que esté establecido en el plan estratégico y va fortaleciendo al plan estratégico en la medida de que ocurran nuevos acontecimientos y que en el plan estratégico no se previó. Eso era lo que quería de alguna manera establecer, ¿verdad? Y entonces, si el director considera pertinente, vámonos ahora a la siguiente pausa comercial y en breve vamos a regresar con el análisis del presupuesto que el Poder Ejecutivo sometió al Poder Legislativo. No tenemos todavía todas las informaciones estructuradas, pero sí queremos establecer una serie de comentarios que es muy importante que los que siguen este programa hagan conciencia de lo que vamos a decir por acá. Y vamos a utilizar incluso algunas informaciones sobre América Latina. En breve regresamos con ustedes. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor,
más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Bien, Santiago, estamos en presupuesto, ¿verdad? Así es. Vamos, y yo quiero que tú, primero como economista, como analista, analice un poco lo que es el presupuesto, que es mucho mayor que el presupuesto anterior. Y en esta semana, el presidente de la República convocó al Consejo de Gobierno ampliado para ya definir lo que es la colocación de los recursos que van para las diferentes instituciones. Y a mí me gustaría, porque se está hablando de unos 711.400 millones de... Entonces me gustaría que tú expliques por qué es mucho más mayor que el pasado y a cuáles son las instituciones que mayor provecho, si se puede decir, usar ese término, va a ser colocado, le van a ampliar más lo que es su presupuesto. Se habla de salud pública, donde ya le elevaron en el nuevo presupuesto a la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Yo quiero escucharte a ti. Mira, el presupuesto, tal y como tú dices, ascendió a más de 711.000 millones de pesos y creció. Pero el crecimiento, a menos que no exista en un país una reforma jurídica, una reforma tributaria, tiene como base siempre las proyecciones que se hacen sobre el PIB a un tipo de cambio determinado. Si el nivel de actividad económica sube, muchas actividades van a pagar más impuestos, ¿verdad? Y las áreas que más se han beneficiado del incremento son educación, con 13.000 millones, salud con 15.000 millones, seguridad ciudadana con 3.000 millones, y está entonces también la UAS, que tienen 500 millones de incremento, también el Poder Judicial con 800 millones. Pero yo quisiera que tú me permitieras, yo he escuchado muchas cosas, y yo creo que uno como
profesional tiene que ser responsable. Y he escuchado muchas cosas de no llenó mi expectativa, no esto, no aquello. Voy a hacer un análisis en el tiempo que me queda y voy a dar unos datos importantes. Yo tengo aquí una hojita que da cuenta de los ingresos públicos en América Latina hasta el año 2015. América Latina tiene un promedio de ingresos públicos con relación al Producto Interno Bruto de 18.8%, es decir, por cada $100 que producen, el gobierno recibe 18.80. Pero países, por ejemplo, como Bolivia, por cada $100 o por cada 100 lo que sea, pesos, recibe 33. Argentina recibe 22 por cada 100 que produce la economía. México recibe 23.6, casi 24, por cada 100 que produce la economía. Honduras recibe 20 por cada 100. Uruguay recibe 19.6, casi 20, por cada 100. Brasil, 21.4 por cada 100. Igual valor Chile. Colombia, 16, más bajito. ¿Cuánto recibe el Estado Dominicano por cada 100 producidos? Apenas 15.2. Ahí están las estadísticas, ¿eh? O sea, el nivel de ingreso público en el país con relación al PIB, si queremos un Estado, un gobierno, un presupuesto que se enfrente a resolver los problemas nacionales, no puede sustentarse en un porcentaje de ingresos tan bajo. Primer punto. Segundo punto, este país tiene el erario público amarrado. Más del 45% de los ingresos que recibe el Estado tiene que asignarlos en unos gastos establecidos en leyes y decretos existentes. Y yo le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, existe el Fondo 1860, que es un sello especial del Colegio de Abogados, que se estableció por la Ley 91 y que instituye al Colegio de Abogados, pero que también permite vender ese sello desde la Dirección General de Impuestos Internos, y el dinero que se recauda ahí, el 90% tiene que ser pasado al Colegio de Abogados. De modo que con ese dinero no se puede contar. Está un fondo creado en 1954 para el pago de la deuda externa, que es la Ley 112, ¿verdad? Ese fondo 1954, no creado en 1954, sino en 1954, que es como se llama el fondo, fue creado en el año 2000 y que crea el impuesto al consumo de combustibles fósiles y los derivados del petróleo. Y ese dinero, gran parte de ese dinero se destina al pago de la deuda externa, de modo que no se puede contar con ese dinero para financiar el desarrollo. Existe el Fondo 1958, que es de la Superintendencia de Seguros, establecido mediante la Ley 1192, y posteriormente se dieron modificaciones. Entonces, en el Código Tributario se contempla el reconocimiento de ese tributo, que dispone de servicios de seguros, y esos servicios de seguro le dispone un gravamen con una tasa de un 10%. Ese dinero tampoco el Poder Ejecutivo puede contar con él porque va a seguro, ¿verdad? Existe el Fondo 1963, que es ingreso a favor de la Secretaría de Estado de Deporte. Ese dinero que se recauda, que es una tasa que se le cobra a la banca de apuestas, ese dinero, el 50% tiene que ser pasado a la Secretaría de Deporte, de modo que el gobierno no puede contar con eso. Existe el Fondo 1970 para promoción de la República Dominicana en el exterior. En la Ley 158, 2001, se dispuso que el 50% de los valores que se recauden por la aplicación de una tasa a la aeronáutica civil, que se le aplica a cada pasajero que se transporta, se aplica una tasa, un impuesto,
ese 50% de ese dinero tiene que ser pasado para promover la República Dominicana en el exterior, de modo que no se puede contar con eso. También existe un impuesto que el dinero se le pasa al Instituto del Tabaco mediante la ley 168, que tampoco el dinero, y es el impuesto que se establece a los cigarrillos y demás, que el dinero, el Estado no puede contar con ese dinero, el gobierno, perdón. Está la ley 180 del año 2001, que crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera. Pues mira, se establece un aporte mensual del presupuesto de 10 millones de los recaudados por toda la importación, ¿verdad? Por cada importación. Entonces, ese dinero tiene que ser entregado a Conaleche. El gobierno no puede contar con eso. Está la ley 112, también en otra parte que se refiere a la Refinería Dominicana de Petróleo. Hay un impuesto existente que es para el fomento del programa de energía limpia. De modo bueno, eso sí, pero como quiera no puede usarlo para otro programa, porque está establecido ahí. Igual manera, existen otros recursos especializados. Por ejemplo, hay un fondo especial con destinos específicos, vinculado con la recaudación o con los ingresos presupuestarios que recibe el gobierno, en donde el 13.93% de los recaudados, de ello una parte tiene que ser pasada también para el fondo de uso de recursos específicos. Específicamente, ese dinero también tampoco puede ser contado con él. Existe una ley que es que es el tema de los ingresos que hay que darle al ayuntamiento. Al ayuntamiento hay que darle el 10% de los ingresos consignados en el fondo general. También están otras leyes. Está la ley del 5% de la UAS. Está la ley de capitalización del Banco Central, el 1.4% del PIB. Existe la ley que hay que dar el 4.10% al Poder Judicial. Y yo pregunto, Dios mío, ¿de dónde va a sacar el gobierno cuarto para desarrollar la economía? Si el 45.87% de los ingresos que recibe el gobierno están comprometidos mediante unas leyes. Y eso es producto de la ignorancia que han tenido aquí en Dominicana los políticos, de hacer compromisos de largo plazo, ¿verdad? Frente también a la mala actitud y mala visión que han tenido muchos gobiernos también, y han hecho que hoy los gobiernos no se puedan manejar sino con altos déficits presupuestarios. A mí me preocupa el tema, lamentablemente el programa, el tiempo se nos agotó, ¿verdad? Pero vamos a retomar ese tema, que como van a publicar el presupuesto, entonces veremos esos porcentajes cómo se expresan en montos, para que la población dominicana sepa que un presidente tiene que hacer magia para manejar recursos tan limitados. Imagínense si usted tiene ingresos públicos que apenas son el 16% y tiene gasto público por encima de un 18% y no puede cumplir con el 5% que quieren los médicos, no puede cumplir con el 5% que quiere la UAS y no puede cumplir con una serie de cosas establecidas en leyes, vamos a tener gobierno que sea violando las leyes por inflexibilidades, por restricciones institucionales establecidas en años anteriores. Es importante que en República Dominicana nos aboquemos a una discusión profunda y seria, bajo el entendido de que nunca vamos a parar con el endeudamiento externo y vamos a caer en una crisis de deuda si no se hace una reforma profunda del sistema fiscal en la República Dominicana. Con eso yo quiero terminar el programa. Que un presupuesto débil no se fortalece. No se fortalece. De modo que con esto terminamos el programa y el próximo sábado, si Dios los permite, estaremos con ustedes. Hasta la próxima. Usted está viendo un canal libre